Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy, a la entrevista central. Queremos hablar hoy de la reciente Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Panamá y específicamente el foro empresarial en el que participaron destacados empresarios de Nicaragua. Para ello nos acompañan esta noche don César Zamora, gerente país de ICE Powers, y don Raúl Amador, presidente de Invercasa, ambos la más cordial bienvenida. Don César, comencemos con usted. ¿Qué es lo que pasó? Háganos una introducción de lo discutido en la Cumbre de las Américas. Un proceso que es la continuidad del primer foro empresarial que se realizó en Colombia hace 2 años, ¿verdad? Es darle un seguimiento, de alguna manera se fue preparando. El de Colombia fue el primer evento empresarial en la cumbre. Y lo que se buscaba en este segundo foro empresarial era mejorar la calidad de las propuestas del sector privado para con los gobiernos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido fue un proceso en el que se fue trabajando desde hace 2 años, en donde inicialmente hubo una reunión preparatoria para esta cumbre en Lima, Perú, donde participó las máximas autoridades de los gremios empresariales de América Latina y ahí participó el presidente de la Cámara Americana de los Estados Unidos, participó el presidente de la Cámara Empresarial de México, el de Nicaragua, José Dan Aguirre, y una serie de Uruguay, de Perú, de Argentina, en donde empezábamos ya a discutir que teníamos que ser más selectivos en los temas que se iban a discutir en la cumbre que se realizaría en Panamá, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es un trabajo que vino siempre acompañado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Para enfocar cuáles eran los temas a discutir, ¿verdad? Y desde una perspectiva del sector privado, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo creo que llegamos a Panamá después de un trabajo largo en donde el documento preparatorio fue discutido en 2 ocasiones, uno en un evento en Miami y otro en un evento en Washington, ¿verdad? Entonces, para llegar con un documento ya casi preparado, en donde participó destacadamente José Dan Aguirre como presidente del COSEP y a nombre de los empresarios centroamericanos, ¿verdad? Entonces, en este ámbito es que se da la reunión de Panamá, en donde participaron alrededor de 750 empresarios de las Américas para discutir las temáticas de el rol de las mujeres en el ámbito de la empresa, el tema de la energía, el tema de la infraestructura y el de la gobernanza corporativa, ¿verdad? Don Raúl, cuéntenos su experiencia en la Cumbre de las Américas. Sí, la experiencia es bien interesante lo que pudimos observar, sobre todo que esta cumbre se da en un entorno mundial y regional muy particular, en el sentido de que venimos saliendo de un 2008, 2009, 2010, de una profunda crisis en los mercados internacionales. A tal grado, si mal no recuerdo, llegamos a niveles de 7,000 en el Dow Jones, ¿verdad?, de la bolsa de Nueva York, y hace unos días acabamos de romper la marca de los 18,000 puntos. Estamos un poco más arriba de 18,000 puntos en el Dow. Eso nos da la magnitud de las diferencias que hay entre la cumbre que fue hace unos 3 años y la cumbre ahora. Claro, en el 2008 teníamos crisis, hace 3 años teníamos bonanzas, 2011, 2012, ya la economía se había recuperado, América Latina estaba creciendo sostenidamente, Estados Unidos igual, China estaba todavía creciendo. Sin embargo, el entorno en el que se da esta cumbre encontramos una China reduciendo su crecimiento, un Estados Unidos, vemos el Dow, ¿no? Vemos un Estados Unidos fortalecido, creciendo todavía, lo cual no significa que será eterno, sin embargo, en una posición muy buena, y una América Latina
mezclada, que ni estamos viendo un crecimiento sostenido muy claro, ni estamos viendo una caída dramática. Unos precios de los commodities en unos altos y bajos, ¿verdad? Ya vemos el café que ahí anda deambulando, llegó hasta 113 después de haber estado en 300 y ahí está recuperándose ahora. Si mal no recuerdo debe estar en 135, subió un poco hasta 141. Entonces todo ese entorno en el que está América Latina de una u otra manera le impone un sesgo a esta cumbre. Sin embargo, esta cumbre tiene una característica interesantísima, y es que hay una especie a nivel mundial y a nivel regional, ¿verdad? Una especie de boom en esta era digital, esta era del internet, esta era de la conectividad, donde cada vez más todos estamos conectados y todas las cosas están conectadas. O sea, la conectividad se está convirtiendo en una ventaja competitiva espectacular. De ahí que la experiencia que nosotros vivimos en esta cumbre es una especie de exploración a las ventajas competitivas que están teniendo las economías en este entorno macroeconómico, la nueva era digital, donde cada vez más las computadoras, el software, están contribuyendo a que nuestras capacidades intelectuales y mentales, la capacidad de nuestro cerebro, sea cada vez más específico en cuanto a la contribución que está haciendo esta tecnología para que seamos más productivos. O sea, el gran debate es cómo somos más productivos, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos que la revolución industrial, para que se diera ese gran empuje de la energía y la fuerza para transformar y generar nuevos productos, en la época de la revolución industrial fue la mecánica, fue el carbón, fue la energía, pues hoy en día fue la fuerza física. El gran hito de esa época. Fuimos capaces de físicamente hacer mucho más que lo que podían hacer, por ejemplo, los animales con el vapor. Ahora nuestras mentes tienen muchísimas veces más capacidad de hacer cosas porque existe la computadora, ¿verdad? Entonces este entorno, en ese entorno es que se da la Cumbre de las Américas, y entonces uno observa que hay como un común denominador, un lenguaje casi que único, como que todos hablamos el mismo idioma, que la importancia que tiene la productividad hoy en día para resolver los problemas de la pobreza, la importancia que tiene la tecnología para poder generar mayor unidad de producto por cada materia prima o energía o tierra que nosotros le imponemos a un determinado producto o un determinado servicio, ¿verdad? Entonces la productividad se está convirtiendo en algo necesarísimo, y te lo está dando la productividad, la tecnología y la vinculación a los mercados globales. Esas dos grandes generadoras de valor, generadores de riqueza, que son los mercados globales y la tecnología. Entonces me parece que esta cumbre, si nosotros pensamos, ¿verdad? En los años 40 se sentaron estos grandes líderes. ¿Cuál era la discusión de los años 40? A principios de los años 40 estábamos entrando a una guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué se sentó a discutir Stalin? ¿Qué se acercó Churchill? ¿Qué pensaban? ¿Qué discutían en ese entonces estos en una mesa de conversación, ¿verdad? Era el tema de la guerra y cómo iban a contener a Alemania y a Hitler en su afán omnipotente de tomarse toda Europa, ¿no? En los años 50 la Gran Guerra Fría, y tenemos la guerra de Corea, ¿no? Como una gran expresión de esta polarización, y la Unión Soviética, en aquel entonces se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tuvo un auge en el espacio, etcétera. Y si pensamos en los 60, en los 60 se dio la Revolución Cubana, y tenemos una América Latina deambulando alrededor de la Revolución Cubana, y después vienen los 70 y tenemos la Revolución de Nicaragua,
O sea, todos esos son periodos que están inmersos en la Gran Guerra Fría. Está desgastándose la humanidad en ese combate y en ese debate de la Guerra Fría, ¿verdad? Llegamos a los 2000 y estamos en el 2015. ¿Y cuál es el gran debate? Ahora ya estamos pensando cómo hacemos que nuestro cerebro sea más especializado, que nuestros productos y servicios lleguen a más personas. O sea, estamos en una era totalmente diferente. Ya Nicaragua tiene desde 1912, probablemente si hacemos un análisis de Nicaragua, podemos ver esto, qué interesante es, que desde 1912 que tenemos la primera invasión de los Estados Unidos del ejército gringo a Nicaragua, 1912, 1914, 1933, 1956, y uno va haciendo la suma de los años y te das cuenta que probablemente esta es la primera vez que Nicaragua tiene 25 años sostenidos de crecimiento económico, de paz y tranquilidad, y miren lo que ha pasado con el Producto Interno Bruto. O sea, en los últimos 20 años, los primeros 10 años de estos últimos 20 años, Nicaragua fue el último país en crecimiento en su Producto Interno Bruto en la región centroamericana. En los últimos 10 y particularmente en los últimos 7, el Producto Interno Bruto de Nicaragua pasó de 6.000 millones a 11.000, casi 12.000 millones de dólares. O sea, se multiplicó por 2 y somos el país que más crece, dejando a Panamá a un lado, ¿verdad? El país que más crece en la región, no solo porcentualmente, sino que en volumen de riqueza, cuánto Producto Interno Bruto producimos. Entonces, todo el mundo, todos los presidentes, todos los empresarios están hablando, con algunas excepciones, pues, ¿verdad? Están hablando el mismo idioma: productividad, tecnología, mercados globales, infraestructura, energía barata. Todo el mundo le quiere agregar, interesante, ventajas competitivas a sus países. Todo el mundo le quiere sumar ventajas competitivas a sus países. ¿Cómo? Abaratando las cargas sociales. Para que tengan una idea, no necesitamos ser, con solo que un país tenga las cargas sociales más baratas en Centroamérica, ya Nicaragua tiene una desventaja competitiva con respecto a ese país. El Salvador tiene 29%, es su carga social versus nosotros que estamos llegando al 44%, creo, con estos últimos incrementos que han habido, ¿no? Entonces ya ahí nosotros no tenemos una ventaja competitiva. Energía, probablemente estamos en probablemente en uno de los lugares más claros de Centroamérica, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Tampoco tenemos esa ventaja competitiva. Tenemos el problema de que nuestra cantidad de estudiantes universitarios son la menor cantidad de estudiantes universitarios en la región. O sea, tenemos la menor cantidad de carreteras. Pero sin embargo, estamos creciendo en energía pública y estamos creciendo en infraestructura de carretera, por unidad de carretera construida a nivel de la región. O sea, sí hay una serie de ventajas competitivas que se le están agregando al país, además que tenemos la mano de obra y la tierra barata, ¿verdad? Que se pueden convertir en una ventaja para todos nosotros los que estamos aquí en el país tratando de producir para los mercados globales, ¿verdad? Que son los grandes generadores de riqueza y con tecnología. Entonces, esta cumbre es interesante porque en vez de aquellos grandes líderes discutiendo sobre la guerra, vemos un montón de líderes discutiendo sobre la productividad, sobre cómo mejorar la productividad, el comercio, la infraestructura, el talento. O sea, cómo mejorar el talento. O sea, hoy en día, si no hay talento, es muy difícil que nosotros logremos dar grandes aportes en esta carrera por la productividad. Nosotros necesitamos realmente entrar a nivel como sociedad, en su conjunto, entrar en una carrera por la productividad, en una cruzada por la productividad. O sea, eso es fundamental y eso es lo que vimos hoy en esta Cumbre de las Américas. Permítanme ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores y volveremos para seguir hablando de los resultados de la reciente Cumbre de las Américas en Panamá.